Hay una parte de ti que nunca creció, aunque tu cuerpo sí lo hizo. Una parte que sigue reaccionando, sintiendo y decidiendo desde el pasado, desde momentos que creías olvidados pero que en realidad siguen vivos dentro de ti. Y aunque hoy te veas como un adulto funcional, independiente, capaz, hay algo más profundo operando en silencio, algo que no siempre entiendes, pero que influye en todo, en cómo amas, en cómo reaccionas, en cómo te percibes. Porque como planteaba Carl Jung, lo que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino. Y en tu caso, ese destino muchas veces tiene la voz de un niño que no fue escuchado. Tu niño herido sigue decidiendo por ti. No es casualidad que repitas patrones en tus relaciones, no es coincidencia que ciertas situaciones te afecten más de lo que deberían. No es exageración que a veces reacciones con una intensidad que ni raíces profundas que se formaron en tu infancia, en momentos donde no tenías las herramientas para entender lo que sentías, donde interpretaste el mundo desde la inocencia, pero también desde la vulnerabilidad. Y esas interpretaciones se convirtieron en creencias, creencias sobre ti, sobre los demás, sobre el amor, sobre el rechazo, creencias que no cuestionaste, pero que hoy siguen activas. Tu niño interior no aprendió a protegerse, a esconderse, a reaccionar de ciertas formas para no volver a sentir lo que una vez lo desbordó. Tal vez aprendiste a complacer para no ser rechazado, tal vez aprendiste a cerrarte para no ser herido, tal vez aprendiste a exigirte demasiado para sentirte suficiente. Y aunque esas estrategias te ayudaron en su momento, hoy te limitan, porque ya no eres ese niño indefenso, pero sigues actuando como si lo fueras. Sigues reaccionando desde heridas que nunca sanaste, desde emociones que nunca procesaste, desde historias que nunca cuestionaste. El problema no es que tengas heridas, el problema es que no sabes que están dirigiendo tu vida, porque cuando no eres consciente de tu pasado, lo repites, cuando no sanas, proyectas, cuando no integras, reaccionas, y así sin darte cuenta, construyes una vida adulta basada en decisiones inconscientes. Relaciones que reflejan tus heridas, elecciones que confirman tus creencias, comportamientos que refuerzan tu historia interna. Y lo más peligroso es que todo eso se siente normal, porque es lo que siempre has conocido. Pero aquí es donde todo puede cambiar, porque sanar no es borrar el pasado, es dejar de vivir desde él. Es mirar hacia atrás con honestidad, no para culpar, sino para entender. Es reconocer qué partes de ti quedaron atrapadas en ciertos momentos, qué emociones no pudieron expresarse, qué necesidades no fueron cubiertas, y al hacerlo empiezas a recuperar algo que perdiste sin darte cuenta, tu poder de elegir desde el presente, no desde la herida. Sanar tu niño interior no es un proceso superficial ni rápido. No se trata de repetir afirmaciones positivas ni de ignorar lo que duele. Se trata de sentarte contigo mismo y escuchar lo que llevas años evitando. Se trata de permitirte sentir lo que en su momento no pudiste, de validar lo que viviste sin minimizarlo, de darte hoy lo que antes necesitabas, porque ese niño no necesita perfección, necesita presencia, necesita ser visto, y cuando empiezas a hacer ese trabajo, algo cambia profundamente. Tus reacciones se suavizan, tus decisiones se vuelven más conscientes, tus relaciones dejan de ser un campo de batalla emocional. Empiezas a responder desde quien eres hoy, no desde quien fuiste herido. Y eso transforma todo, porque ya no estás buscando afuera lo que te faltó adentro, estás empezando a construirlo dentro de ti. Sanar tu infancia no cambia lo que pasó, cambia lo que haces con eso. Cambia cómo te ves, cómo te tratas, cómo te permites vivir, porque cuando tu niño interior deja de estar herido, deja de necesitar protección constante. Y cuando eso pasa, el adulto que eres puede finalmente tomar el control. Tu niño interior manda, y cuando empiezas a tomar conciencia de esto, ocurre algo que puede ser tan revelador como incómodo. Te das cuenta de que muchas de las decisiones que creías adultas, en realidad, estaban filtradas por emociones infantiles no resueltas. No era solo una preferencia, no era solo una forma de ser, era una respuesta condicionada, esa necesidad de aprobación constante, ese miedo al abandono, esa dificultad para poner límites, esa autoexigencia extrema.
Todo tiene una raíz. Y al verla, al reconocerla sin maquillarla, entiendes que no estabas fallando como adulto, simplemente estabas reaccionando desde un niño que nunca aprendió a sentirse seguro, suficiente o amado sin condiciones. Y esa comprensión cambia completamente la narrativa interna con la que te has tratado durante años. En ese momento, también empiezas a observar con más claridad cómo se activan esas heridas en tu día a día. No aparecen de forma obvia, no llegan diciendo «esto es tu infancia», llegan disfrazadas de situaciones actuales, una crítica que te afecta más de lo que debería, una distancia emocional que interpretas como rechazo, un silencio que sientes como abandono, y reaccionas con intensidad, con urgencia, con una carga emocional que no siempre corresponde al presente. Pero ahora lo ves distinto, ahora puedes detenerte y preguntarte, ¿esto es realmente sobre lo que está pasando ahora o es algo más antiguo que se está activando? Y esa pregunta, aunque simple, abre una puerta enorme hacia la conciencia. A medida que profundizas en ese proceso, también comienzas a notar que tu niño interior no solo guarda dolor, también guarda necesidades, necesidades que no fueron satisfechas y que hoy siguen buscando ser cubiertas, muchas veces en lugares equivocados. Buscas validación en personas que no pueden dártela, buscas amor en dinámicas que repiten el abandono, buscas seguridad en el control excesivo, y al hacerlo sin darte cuenta, refuerzas el mismo vacío que intentas llenar, porque lo que estás buscando afuera, en realidad necesita ser atendido dentro de ti. Y ese cambio de dirección es uno de los pasos más difíciles, pero también más transformadores, porque sanar no es convertirte en alguien que no necesita a nadie, es dejar de depender de los demás para darte lo que solo tú puedes construir internamente. Es aprender a validarte, a sostenerte emocionalmente, a darte ese espacio de comprensión. Y eso no ocurre de un día para otro. Requiere práctica, paciencia, repetición, requiere que te hables distinto, que te trates distinto, que respondas a tus propias emociones con más presencia y menos juicio. Requiere que te conviertas poco a poco en el adulto que ese niño necesitaba. Sin embargo, este proceso también implica atravesar momentos incómodos, incluso dolorosos, porque al abrir accedes a emociones que quedaron suspendidas en el tiempo. Tristeza que no se expresó, miedo que no se contuvo, enojo que no se validó, y todo eso empieza a moverse, a salir, a pedir espacio. Y aunque pueda parecer abrumador al inicio, es parte del proceso, porque no puedes sanar lo que sigues evitando. No puedes liberar lo que no te permite sentir, y cada emoción que atraviesas consciente. Y poco a poco, en medio de ese trabajo interno, comienzas a notar cambios sutiles pero profundos. Ya no reaccionas con la misma intensidad ante ciertas situaciones, ya no necesitas tanto la aprobación externa, ya no te castigas de la misma forma cuando cometes un error. Empiezas a construir una relación contigo más compasiva, más consciente, más equilibrada, y esa nueva forma de estar contigo empieza a reflejar, porque cuando tu mundo interno cambia, tu forma de vivir también lo hace, incluso sin que lo fuerces. Y en ese punto del proceso, cuando ya no solo entiendes, sino que empiezas a sentir de verdad lo que llevas dentro, aparece una fase aún más profunda, dejar de identificarte completamente con la herida. Porque durante mucho tiempo, sin darte cuenta, construiste parte de tu identidad alrededor de lo que te faltó. Te definiste desde esa carencia, desde esa historia interna que repetías, como si fuera una verdad absoluta. Soy así porque me pasó esto. No puedo cambiar porque siempre fui de esta manera. Frases que parecen explicación, pero que en realidad son límites. Y cuando comienzas a cuestionarlas, a observarlas sin asumirlas como definitivas, algo se abre. Empiezas a entender que tu pasado influye, pero no tiene por qué seguir decidiendo por ti. En ese proceso, también descubres que sanar no es convertirte en alguien completamente distinto, sino reconciliarte con todas las partes que ya existen en ti. No se trata de eliminar al niño herido, ni de ignorar lo que vivió, sino de integrarlo, de permitir que esa parte tenga un espacio dentro de ti sin que tome el control, porque cuando esa parte es ignorada, grita, pero cuando es escuchada, comprendida y sostenida, empieza a calmarse.
Y es ahí donde ocurre algo poderoso. Ya no necesitas reaccionar desde la herida para sentirte protegido. Empiezas a responder desde un lugar más consciente, más estable, más presente. A medida que avanzas en esa integración, también empieza a cambiar la forma en que te relacionas con los demás. Ya no buscas inconscientemente que otro, ya no proyectas tus expectativas, tus miedos o tus necesidades no satisfechas de la misma manera. Empiezas a ver a las personas como son, no como lo que necesitas que sean para llenar un vacío. Y eso transforma profundamente tus vínculos, porque dejas de relacionarte desde la dependencia emocional o desde la defensa constante y comienzas a conectar desde un lugar más libre, más auténtico, más equilibrado. Sin embargo, este nivel de conciencia también te enfrenta a momentos de vulnerabilidad intensa, porque al soltar las viejas formas de protegerte, te expones de una manera distinta, ya no tienes las mismas barreras, ya no reaccionas con la misma dureza, ya no te escondes igual, y eso puede hacerte sentir más sensible, más abierto, incluso más frágil en ciertos momentos. Pero esa vulnerabilidad no es debilidad, es la señal de que estás dejando de vivir en modo supervivencia y estás empezando a vivir con mayor conexión emocional. Y aunque eso implique sentir más, también implica vivir más plenamente. En medio de todo esto, también comienzas a desarrollar una capacidad que antes parecía lejana, la de autorregularte emocionalmente. Ya no necesitas que todo afuera esté bien para sentirte estable por dentro. Puedes acompañarte en momentos difíciles, puedes calmarte sin depender completamente de otros, puedes sostener emociones intensas sin desbordarte. Y esa capacidad no nace de controlar lo que sientes, sino de entenderlo, de permitirlo, de no pelear constantemente contra ello. Es una forma de equilibrio interno que se construye con práctica, con presencia, con compromiso contigo mismo, y poco a poco, casi sin darte cuenta, empiezas a vivir desde un lugar más integrado. Ya no estás dividido entre lo que muestras y lo que escondes, entre lo que sientes y lo que reprimes. Empiezas a habitarte con más honestidad, con más coherencia, con más aceptación. Y aunque el proceso continúa, porque siempre hay nuevas capas por descubrir, hay algo que ya ha cambiado para siempre. Ya no estás huyendo de tu historia, estás aprendiendo a transformarla desde dentro. Y cuando esa integración empieza a consolidarse, surge una comprensión aún más profunda que redefine por completo tu forma de verte. No solo estabas cargando heridas, estabas repitiéndole a formas de amar, de reaccionar, de callar, de exigirte, que aprendiste observando, absorbiendo, adaptándote a un entorno que también tenía sus propias heridas no resueltas. Y al reconocer esto, algo cambia, porque dejas de ver tu historia como un caso aislado y empiezas a entenderla como parte de una cadena más amplia. No para justificar, no para culpar, sino para tomar conciencia. Esa toma de conciencia puede ser tan poderosa como incómoda, porque implica aceptar que muchas de las dinámicas que normalizaste en tu infancia no eran necesariamente sanas, que ciertas formas de amor estaban condicionadas, que ciertas respuestas emocionales eran reactivas, que ciertos silencios escondían necesidades no atendidas. Y al verlo, se despierta una especie de duelo interno, no por lo que esperabas y nunca se expresó. Y ese duelo es parte esencial del proceso, porque no puedes sanar completamente si no reconoces con honestidad lo que faltó. En medio de ese reconocimiento, también empiezas a darte permiso para reescribir tu forma de vincularte contigo mismo. Ya no desde la exigencia constante, ni desde la crítica automática, ni desde la comparación silenciosa. Empiezas a hablarte de otra manera, a tratarte con más respeto, a reconocer tus avances sin minimizarlos. Y ese cambio interno, aunque no siempre es visible desde afuera, transforma profundamente la base desde la cual tomas decisiones. Porque cuando dejas de tratarte como te trataron, empiezas a construir algo completamente distinto. Sin embargo, este nuevo nivel de conciencia también te confronta con
porque ahora sabes qué dinámicas te hacen daño, qué relaciones te activan desde la herida, qué entornos refuerzan versiones antiguas de ti, y esa claridad te exige movimiento, no necesariamente radical o inmediato, pero sí consciente. Ya no puedes quedarte en lo mismo sin sentir la incoherencia, y esa incomodidad, aunque desafiante, es una señal de crecimiento. Es la evidencia de que ya no estás. A medida que atraviesas estas decisiones, también comienzas a desarrollar una mayor fidelidad contigo mismo. Ya no te abandonas con la misma facilidad para encajar, ya no te traicionas para evitar conflictos, ya no te adaptas automáticamente para ser aceptado. Empiezas a elegirte, incluso cuando eso implica incomodar a otros, incluso cuando implica estar solo por momentos, incluso cuando no tienes. Y esa fidelidad interna se convierte en una base sólida, desde la cual puedes construir una vida más coherente, más alineada con lo que realmente eres. Y poco a poco, en medio de todo este proceso, empiezas a notar que tu historia deja de ser una carga que te limita y comienza a convertirse en una fuente de comprensión. Ya no te define desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no te encierra en patrones y aunque el camino sigue abierto, aunque aún haya capas por descubrir, hay algo que ya es distinto. Ahora sabes que tienes la capacidad de transformar lo que viviste y de construir una vida que no esté dirigida por el pasado, sino por la conciencia que has desarrollado al enfrentarlo. Y en este punto del proceso, donde ya no solo comprendes tu historia, sino que empiezas a resignificarla, aparece una transformación aún más profunda. Dejas de ver tu infancia únicamente como una fuente de dolor, y comienzas a verla como un mapa que, aunque imperfecto, te muestra exactamente dónde están tus aprendizajes, tus patrones, tus puntos sensibles y también tus capacidades. Porque en medio de todo lo que faltó o dolió, también hubo adaptación, resiliencia, creatividad emocional, hubo una inteligencia interna que te permitió seguir adelante, incluso sin tener todas las herramientas. Y al reconocer eso, algo cambia en tu forma de mirarte. Ya no te ves solo como alguien herido, te ves como alguien que ha sabido sostenerse, incluso cuando no sabía cómo. Durante mucho tiempo es posible que te hayas juzgado por tus reacciones, por tus decisiones, por tus dificultades para sostener ciertos aspectos de tu vida. Pero ahora empiezas a entender que muchas de esas respuestas no eran fallas, eran intentos de protegerte con los recursos que tenías en ese momento. Y esa comprensión no elimina la responsabilidad actual, pero sí suaviza el juicio innecesario. Te permite tomar responsabilidad sin castigarte, corregir sin destruirte, avanzar sin cargar con una narrativa de insuficiencia constante. A medida que integras esta visión más completa de ti, también empiezas a notar cómo se modifica tu diálogo interno. Esa voz crítica que antes dominaba cada error, cada duda, cada paso en falso, comienza a perder fuerza. No desaparece por completo, empieza a aparecer una voz más equilibrada, más consciente, que no niega lo que necesitas mejorar, pero tampoco ignora lo que ya has construido. Y ese equilibrio interno es clave, porque te permite crecer sin desgastarte, avanzar sin sabotearte constantemente desde dentro. Sin embargo, este nivel de conciencia también te enfrenta a un desafío más sutil: sostener lo que estás construyendo sin. Porque aunque hayas avanzado, aunque hayas comprendido mucho de ti, los patrones antiguos no desaparecen de un día para otro. Siguen ahí esperando momentos de debilidad, de cansancio, de estrés, para intentar recuperar su lugar. Y es en esos momentos donde se pone a prueba tu presencia, no para ser perfecto, sino para darte cuenta, para reconocer cuándo estás volviendo a una reacción automática. Y esa capacidad de darte cuenta es lo que te permite volver a elegir. En medio de todo esto, también comienzas a experimentar una relación más auténtica con tu propia vulnerabilidad. Ya no la ves como algo que debes esconder o corregir rápidamente. Empiezas a entender que ser vulnerable no significa ser débil, significa estar conectado contigo mismo sin máscaras. Puedes reconocer lo que sientes sin dramatizarlo, puedes compartirlo sin sentirte expuesto en exceso, puedes habitarlo sin necesidad de huir.
Y esa forma de vivir abre una profundidad emocional que antes estaba bloqueada por la necesidad de protegerte constantemente. Y poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que ya no necesita escapar de su pasado porque ha aprendido a caminar con él sin que lo arrastre. Alguien que no niega lo que vivió, pero tampoco lo usa como excusa para no avanzar. Alguien que entiende que sanar no es borrar la historia, es cambiar la relación que tiene con ella. Y desde ese lugar, cada decisión, cada vínculo, cada paso que das, comienza a construirse desde una base mucho más consciente, más sólida, más alineada con quien realmente estás eligiendo ser. Y en esta etapa del proceso, donde ya no solo entiendes tu historia, sino que empiezas a vivir distinto gracias a ella, aparece un cambio aún más profundo. Comienzas a darte cuenta de que sanar no es solo un acto interno, es una forma de relacionarte con la vida en general. Ya no se trata únicamente de lo que haces contigo en momentos de introspección, sino de cómo te comportas en lo cotidiano, en lo simple, en lo aparentemente insignificante. Cómo respondes cuando alguien te habla de cierta manera, cómo te tratas cuando cometes un error, cómo manejas el rechazo, la frustración o la incertidumbre. Porque ahí, en esos momentos pequeños, es donde realmente se refleja si sigues actuando desde tu niño herido o desde el adulto consciente que estás construyendo. A medida que te observas en esas situaciones, también empiezas a notar que sanar implica una repetición constante de nuevas elecciones. No es un momento puntual en el que ya lo resolviste todo, es una práctica diaria donde eliges responder distinto, una y otra vez, incluso cuando no es lo más fácil. Elegir no reaccionar con la misma intensidad, elegir no asumir automáticamente lo peor, elegir no castigarte por sentir. Y esas elecciones, aunque parezcan pequeñas, van reconfigurando tu sistema interno, van enseñándole a tu mente y a tu cuerpo que ya no estás en el mismo contexto, que ya no necesitas defenderte de la misma forma, que puedes habitar la vida desde un lugar más seguro. Sin embargo, este proceso también te enfrenta a una realidad que puede ser incómoda. Sanar no garantiza que los demás cambien contigo. Puedes hacer todo este trabajo interno, puedes transformar tu forma de reaccionar, de vincularte, de percibir, y aún así encontrarte con personas que siguen operando desde sus propias heridas. Y eso puede generar frustración, porque ahora ves con claridad dinámicas que antes normalizabas, comportamientos que antes justificabas. Pero aquí es donde entra una comprensión clave. Tu proceso no es para cambiar a los demás, es para dejar de permitir lo que antes tolerabas sin darte cuenta. Es para elegir distinto, incluso si eso implica tomar distancia, poner límites o cerrar ciclos. En medio de ese ajuste con el entorno, también se fortalece tu capacidad de sostenerte emocionalmente sin depender tanto de la respuesta externa. Ya no necesitas que todo salga como esperas para sentirte bien. Ya no necesitas que otros actúen de cierta manera para validar tu valor. Empiezas a construir una estabilidad interna que no es rígida, pero sí consistente. Una base desde la cual puedes moverte, decidir y relacionarte sin perderte cada vez que algo afuera no encaja como quisieras. Y en ese mismo proceso, también empiezas a reconectar con aspectos de ti que no estaban marcados por la herida, sino por la esencia, partes tuyas que fueron opacadas por la necesidad de adaptarte, de sobrevivir, de protegerte. Creatividad, curiosidad, espontaneidad, capacidad de disfrutar, cualidades que no desaparecieron, pero que quedaron en segundo plano. Y al sanar, no solo dejas de reaccionar desde el dolor, también empiezas a recuperar esa vitalidad que siempre estuvo en ti, pero que no tenía espacio para expresarse. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, te conviertes en alguien que ya no vive desde la carencia, sino desde la construcción. Alguien que no está constantemente buscando llenar vacíos del pasado, sino creando una experiencia presente más consciente. Y aunque el camino sigue abierto, aunque siempre habrá nuevas capas por explorar, hay algo que ya es diferente. Ahora no estás repitiendo tu historia, estás transformándola activamente con cada elección que haces. Y en esta fase más avanzada del proceso, donde ya no solo entiendes y aplicas, sino que empiezas a encarnar verdaderamente el cambio, aparece una comprensión aún más profunda. Sanar tu infancia no es solo dejar de sufrir por lo que pasó,
es permitirte vivir plenamente lo que antes no pudiste. Porque durante mucho tiempo, gran parte de tu energía estuvo enfocada en protegerte, en adaptarte, en sobrevivir emocionalmente. Y ahora, al liberar esa carga poco a poco, esa misma energía empieza a estar disponible para algo distinto, para crear, para disfrutar, para experimentar la vida con una apertura que antes no era posible. Empiezas a notar que tu forma de experimentar el mundo cambia. Las cosas simples tienen más presencia, las conexiones se sienten más reales, los momentos cotidianos dejan de pasar desapercibidos, no porque todo sea perfecto, sino porque tú estás más presente. Ya no estás filtrando cada experiencia desde la herida, desde la defensa o desde la expectativa inconsciente de que algo va a salir mal. Estás ahí. Y esa presencia transforma la calidad de todo lo que vives, porque cuando no estás ocupado protegiéndote constantemente, puedes empezar a vivir de verdad. Al mismo tiempo, también se fortalece algo esencial, tu capacidad de sostener relaciones más sanas. Ya no te vinculas desde la necesidad de que el otro llene lo que te faltó, ni desde el miedo constante a perderlo. Empiezas a relacionarte desde la elección, no desde la dependencia, desde el deseo de compartir, no desde la urgencia de ser completado. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque ya no estás reaccionando desde tu niño herido que busca validación, estás conectando desde un adulto que puede dar y recibir sin perderse en el proceso. Sin embargo, este nivel de evolución también implica aceptar que no todas las relaciones podrán sostener esta nueva versión tuya. Algunas personas estaban conectadas contigo desde la herida, desde patrones compartidos, desde dinámicas inconscientes que ya no están alineadas con quien estás siendo. Y al cambiar tú, esas dinámicas se rompen, a veces de forma sutil, a veces de forma abrupta. Y aunque eso puede doler, también es parte del crecimiento, porque no puedes evolucionar profundamente y esperar que todo a tu alrededor permanezca igual. En medio de esos cambios, también empiezas a confiar más en tu proceso, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Ya no necesitas entender cada paso antes de darlo. Has aprendido, a través de tu propia experiencia, que muchas de las cosas que más te transformaron no eran claras al inicio, y esa confianza te permite avanzar con más fluidez, con menos resistencia, con más apertura a lo que viene, porque sabes que tienes las herramientas internas para atravesar lo que sea que aparezca, y poco a poco te das cuenta de algo que al inicio parecía imposible. Ya no estás viviendo desde tu herida, estás viviendo con ella integrada. Ya no te define, no dirige tus decisiones, no condiciona cada reacción. Está ahí como parte de tu historia, pero no como el centro de tu identidad. Y desde ese lugar, todo cambia, porque ahora no estás intentando reparar constantemente lo que falta, estás construyendo desde lo que ya has desarrollado dentro de ti. Y esa base, aunque siga creciendo, ya es lo suficientemente sólida como para sostener una vida mucho más consciente, más libre y más auténtica. Y en esta etapa final, que en realidad es una apertura a una forma completamente distinta de vivir, comienzas a experimentar una integración que va más allá de entender tu historia. Empiezas a sentir que ya no estás en conflicto contigo mismo. Las partes que antes parecían opuestas, contradictorias o difíciles de aceptar, ahora encuentran un lugar dentro de ti sin necesidad de ser reprimidas o rechazadas. Ya no estás luchando constantemente por ser alguien distinto, ni intentando encajar en una versión idealizada de lo que deberías ser. Estás habitándote con mayor honestidad, con mayor coherencia, con una aceptación que no es resignación, es comprensión profunda. Y desde ahí, la energía que antes gastabas en pelear contigo mismo se libera para construir algo mucho más significativo. Esa integración también transforma tu forma de mirar el pasado. Ya no lo ves únicamente como una herida que necesitas sanar, sino como una parte de tu camino que te permitió desarrollar la conciencia que hoy tienes. No romantizas lo que dolió, pero tampoco te quedas atrapado en ello. Lo reconoces, lo honras, lo entiendes y lo sueltas en el lugar que le corresponde. Porque ahora sabes que seguir reviviendo constantemente lo que pasó no te protege, te limita.
Y esa claridad te permite relacionarte con tu historia sin que te consuma, sin que defina cada paso que das en el presente. Al mismo tiempo, empiezas a notar cómo cambia tu relación con el futuro. Ya no lo ves como algo que necesitas controlar para sentirte seguro, ni como una promesa que resolverá todo lo que falta. Empiezas a soltar esa necesidad de tener certezas absolutas, de planificar cada detalle, de anticipar cada posible resultado. Y en lugar de eso, comienzas a confiar más en tu capacidad de responder a lo que venga, no porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes que puedes sostenerte, adaptarte y aprender en el proceso. Y esa confianza interna reduce una gran parte de la ansiedad que antes te acompañaba. Sin embargo, este nivel de conciencia también te invita a seguir afinando tu relación contigo mismo de forma constante. Porque aunque ya no estás dominado por tu niño herido, sigue habiendo momentos donde ciertas emociones se activan, donde ciertas inseguridades aparecen, donde ciertas memorias internas se mueven. Pero la diferencia ahora es que no te pierdes en ellas. Puedes observarlas, acompañarlas, darles espacio sin dejar que tomen el control. Y esa capacidad de sostenerte en medio de lo que sientes es una de las formas más profundas de libertad que puedes experimentar. En medio de todo esto, también empiezas a construir una vida que no está basada en compensar el pasado, sino en expresar quién eres realmente. Ya no eliges desde la carencia, ni desde la necesidad de demostrar algo, ni desde el miedo a repetir lo que viviste. Empiezas a elegir desde la claridad, desde la intención, desde una conexión más genuina contigo mismo. Y eso se refleja en todo. En lo que haces, en cómo te relacionas, en cómo ocupas tu tiempo, en cómo te proyectas hacia el mundo. Y poco a poco, sin necesidad de hacer ruido, te conviertes en alguien que ya no necesita sanar constantemente, porque ha aprendido a vivir de una forma que no vuelve a abrir las mismas heridas una y otra vez. Alguien que no se define por lo que le faltó, sino por lo que ha construido a partir de eso. Alguien que entiende que el pasado no desaparece, pero tampoco tiene que seguir dirigiendo el presente. Y desde ese lugar, cada paso que das deja de ser una reacción y se convierte en una elección consciente que continúa moldeando una vida mucho más libre, más estable y profundamente auténtica. Y al final, después de todo ese recorrido hacia adentro, comprendes algo que lo cambia todo. Nunca se trató solo de lo que viviste, sino de cómo aprendiste a interpretarlo y a reaccionar desde ahí. Tu infancia dejó huellas, sí, pero no escribió tu destino completo. Durante mucho tiempo, ese niño herido tomó decisiones por ti sin que lo notaras, protegiéndote, repitiendo patrones, buscando en el mundo adulto lo que no pudo recibir en su momento. Pero ahora lo ves, ahora lo entiendes, y cuando lo haces consciente, deja de tener el mismo control. Sanar no es olvidar, ni borrar, ni convertirte en alguien perfecto. Es dejar de reaccionar automáticamente desde el dolor. Es dejar de buscar afuera lo que necesitas construir dentro. Es mirar tu historia sin huir, sin maquillarla, sin negarla, pero también sin permitir que siga definiendo cada aspecto de tu vida. Porque en el momento en que eliges observarte con honestidad, con responsabilidad y con presencia, recuperas algo que siempre estuvo ahí, pero que habías dejado en manos del pasado, tu capacidad de elegir quién quieres ser hoy. Y no es un proceso rápido, no es lineal, no es cómodo todo el tiempo, pero es real. Y eso lo cambia todo, porque cada vez que eliges responder desde tu versión consciente, en lugar de tu herida, estás reescribiendo tu historia, estás creando algo nuevo, estás dejando de sobrevivir para empezar a vivir. Tu niño interior manda hasta que decides escucharlo, integrarlo y finalmente tomar tú el control.